Amigos, Donald Trump está de vuelta en la cima, y Ursula von der Leyen está en un profundo olvido político. Esto no es solo una noticia, sino un verdadero thriller político que recomiendo ver hasta el final. Al principio, todos se reían de la promesa de Trump de devolver a Estados Unidos a la cima. Y ahora Ursula tiene que reírse. Simplemente no fue invitada a la inauguración. Sí, el mismo caso en el que las palabras "no te necesito" se convierten en un escándalo político internacional. El lanzamiento será muy interesante. Te contaré sobre otras noticias que están sucediendo ahora en los Estados Unidos y Alemania. Comenzado. Para empezar, Trump, al volver a ingresar a la política estadounidense, después de una campaña electoral muy tumultuosa, no solo ganó, sino que destrozó a sus oponentes. Su retórica, abundantemente sazonada con promesas de romper el sistema y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, funcionó. Sus oponentes se mantuvieron al margen, mordiéndose los codos e inventando excusas para su debacle. Mientras los votantes alegres de los Estados Unidos se preparaban para una nueva era, el pánico reinaba en Europa. Bruselas, especialmente la sede de la Comisión Europea, temblaba de emoción. Ursula von der Leyen, quien recientemente se hizo pasar por la cara de la democracia europea, de repente se dio cuenta de que su barco podría hundirse. Y ahora, el propio Trump entra en escena. Su primer paso es negarse a invitar a Ursula a la inauguración. Y esto no es solo una omisión, sino un escupitajo diplomático en toda regla en la cara de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para el jefe de la Comisión Europea, tal humillación es similar a un harakiri profesional. Curiosamente, la opinión de los expertos es más unánime que nunca. John Stone, del Instituto de Relaciones Internacionales, declaró sin rodeos: la negativa a invitar a von der Leyen es una señal para toda la Unión Europea. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, ya no percibe a Europa como un socio igualitario. Y su colega alemán, el profesor Erich Klein, agregó: este es un golpe simbólico que muestra que Europa está perdiendo importancia en el escenario mundial. Pero eso es solo la punta del iceberg. El rechazo de Trump fue acompañado por muchos indicios de su política futura. Incluso anunció la posible imposición de nuevos aranceles a los productos europeos, enfatizando que Estados Unidos ya no va a subsidiar los errores de otros. ¿Cómo reaccionó Ursula? Por supuesto, le envió a Trump una carta de felicitación llena de frases de servicio sobre cooperación y comprensión mutua. Pero, como dicen, la carta no llegó al destinatario. Sin embargo, el propio Trump es conocido por su indiferencia a tales reverencias diplomáticas. En cambio, agregó combustible al fuego al incluir a los líderes de China, Hungría, Italia e incluso Argentina en la lista de invitados a la inauguración. Y estos son, noten, aquellos países que no siempre están de acuerdo con Bruselas. En este contexto, Bruselas simplemente hirvió. Dentro de la Comisión Europea comenzaron los escándalos. Charles Michel, jefe del Consejo Europeo, ha declarado abiertamente que Ursula está convirtiendo a la Unión Europea en un instrumento personal de poder. La prensa británica, conocida por su picardía, la calificó como la jefa más débil de la Comisión Europea en décadas. Mientras tanto, comenzó una verdadera tormenta en las redes sociales. Memes como Úrsula, espera, ahora sabes lo que es ser nadie se han extendido por todo el Internet. Los usuarios discuten sarcásticamente cómo Trump convierte la Guerra Fría con Europa en una verdadera comedia diplomática. Los expertos señalan que este movimiento de Trump tiene consecuencias de gran alcance. Primero, finalmente destruyó la ilusión de igualdad entre los Estados Unidos y la Unión Europea. En segundo lugar, demostró que la nueva política estadounidense es una política de poder, donde los débiles simplemente no tienen lugar. Según el profesor Oliver Stone, que no debe confundirse con el director, negarse a invitar a Ursula es solo el primer paso. Trump quiere demostrar que Estados Unidos está dispuesto a cooperar solo con estados fuertes e independientes. Y la Unión Europea en su forma actual no cumple con estos criterios. ¿Qué queda de Ursula? Su situación en Bruselas es cada vez más precaria. Sus colegas están cada vez más insatisfechos con sus acciones, acusándola de no poder mantener a flote a la Unión Europea. Los escándalos con su participación, incluidas las acusaciones de abuso de poder, surgen con una nueva fuerza. Mientras Ursula intenta salvar la cara, Trump parece disfrutar de su victoria. Su enfoque rígido fortalece su reputación como un líder dispuesto a romper las estructuras burocráticas en aras de los intereses nacionales. Para la Unión Europea, esta historia ha sido una dolorosa lección. Bruselas se ve obligada a admitir que ya no es un jugador importante en el escenario mundial. Dentro del bloque, las divisiones crecen. Algunos países culpan a Ursula por el fracaso, otros simplemente observan en silencio su caída. Entonces, amigos, otro capítulo del drama político mundial ha terminado.
Donald Trump demostró una vez más que su política es un juego según las reglas de los fuertes, y Ursula von der Leyen resultó ser solo otra figura que no encajaba en esta nueva alineación. ¿Qué opinas? ¿Fue el rechazo de Trump el movimiento correcto o solo empeorará las ya difíciles relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea? Comparte tus pensamientos en los comentarios y continuamos. Se está desarrollando una nueva forma de confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Una guerra digital relacionada con la influencia de las principales plataformas sociales en la agenda política. Bruselas está discutiendo seriamente la posibilidad de imponer sanciones contra Elon Musk y su red social X, acusándolo de apoyar a los euroescépticos de derecha. Musk ha estado involucrado activamente con fuerzas políticas como Alternativa para Alemania, AfD, que, según las últimas encuestas, podría ocupar el segundo lugar en las próximas elecciones alemanas con porcentajes récord de votos. La plataforma Twitter, ahora X, se ha convertido en una importante herramienta de agitación para los partidos de derecha, brindando la oportunidad de promover libremente una agenda que critica la burocracia de Bruselas y las políticas de transición verde. A diferencia de los medios tradicionales, X permite la distribución de contenido sin censura explícita, lo que es alarmante para los partidarios de la Unión Europea. Un estudio de la firma de análisis estatista mostró que en los últimos 2 años, la actividad de los usuarios alemanes en temas como la migración y la crisis económica ha aumentado en un 35%. Estos hallazgos sugieren el creciente papel de las plataformas sociales en la formación de la opinión pública y el fortalecimiento de la agenda de la derecha. La popularidad de los partidos de derecha en Alemania y otros países de Europa se debe al descontento de la población con la política de Bruselas. La gente está cansada de los dictados burocráticos, y Musk, al proporcionar una plataforma para la discusión libre, solo ayuda a que esa voz sea escuchada, como dicen los expertos. La Comisión Europea está considerando la posibilidad de imponer multas contra X de hasta el 6% de los ingresos globales por presunto incumplimiento de las nuevas reglas de regulación de contenido. Sin embargo, tales medidas son simbólicas, ya que Bruselas teme que cualquier sanción severa contra Musk pueda desencadenar una respuesta de Washington. La Comisión Económica para Europa estima que alrededor del 40% de las importaciones de energía de la UE provienen de los Estados Unidos. Una guerra arancelaria podría generar decenas de miles de millones de euros en pérdidas para la economía europea. Ya hay dificultades. El costo de la energía para las empresas industriales ha aumentado en un 25% en los últimos 3 años. El experto en relaciones internacionales Le Riviere enfatiza que cualquier presión sobre las empresas estadounidenses puede desencadenar represalias que resultarán extremadamente dolorosas para Europa. Bruselas debe calcular cuidadosamente sus pasos. El apoyo de Elon Musk a la derecha en Europa refuerza las divisiones internas en la UE. Por ejemplo, el primer ministro italiano, Giorgia Meloni, apoya las iniciativas de Musk, viéndolo como un aliado en la lucha contra la burocracia de Bruselas. En Austria, el Partido de la Libertad, FPÖ, está utilizando activamente Twitter X para movilizar a sus votantes. El analista político Eric Zellig señala que el fortalecimiento de los partidos de derecha se debe a la creciente frustración de los ciudadanos con las instituciones tradicionales de poder. Bruselas ya no se percibe como un defensor de los intereses de los ciudadanos, y Twitter X se ha convertido en una plataforma sobre la cual el descontento público encuentra una salida. Según un estudio sociológico de ResearchC, el 6% de los ciudadanos de la UE cree que las instituciones de la UE han perdido contacto con los problemas reales de la población. Esto explica por qué los partidos de derecha siguen ganando popularidad. También hay una especie de deshielo digital en los Estados Unidos. Mark Zuckerberg anunció la eliminación de los programas de verificación de datos, igualdad e inclusión en Meta. Estos movimientos, según los analistas, están relacionados con los temores antes del regreso de Donald Trump al poder. Los republicanos en el Congreso ya han logrado reducir los fondos para las estructuras de censura del Departamento de Estado, así como reformar las prácticas de moderación en las empresas de TI. Estos cambios también afectaron al personal de las principales compañías tecnológicas. Nick Clegg, quien anteriormente había ocupado puestos clave en el desarrollo de la política de censura de la compañía, fue eliminado de la junta directiva de Meta. Su lugar fue ocupado por Joel Kaplan, republicano y partidario de la libertad de expresión. Esto subraya un cambio en el sentimiento en Silicon Valley, donde el enfoque en la agenda republicana está aumentando. La politóloga Sarah Kahn comenta: incluso las compañías tecnológicas más grandes se están adaptando a la nueva realidad política. No son solo decisiones comerciales, sino movimientos estratégicos para sobrevivir frente a la creciente presión republicana. El Reino Unido también está aumentando la presión sobre Musk y su plataforma. En Londres, se discuten las demandas contra X por la cobertura de escándalos relacionados con la política migratoria. En particular,
Estamos hablando de delitos de migrantes, que durante mucho tiempo fueron silenciados por las autoridades oficiales. En lugar de investigar estos eventos, las autoridades prefieren perseguir a quienes cubren estos temas en las redes sociales. La Comisión Europea sigue endureciendo las normas sobre el ámbito digital. La nueva Ley de Servicios Digitales, DSA, por sus siglas en inglés, que entró en vigencia el año pasado, requiere que las plataformas moderen el contenido de manera más estricta, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos. A pesar de estos esfuerzos, la popularidad de los partidos de derecha sigue creciendo. El experto del ITI, Mile Okor, cree que este tipo de medidas pueden tener el efecto contrario. Cuanto más intenta el gobierno controlar las plataformas, mayor es la desconfianza en el poder. La gente está buscando formas alternativas de expresar sus opiniones. Los desacuerdos en torno a la política digital aumentan las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Según el Centro de Análisis RES, el 48% de los estadounidenses cree que Europa depende demasiado de los Estados Unidos económicamente, mientras que el 54% de los europeos está a favor de reducir la influencia de los gigantes estadounidenses de TI en los asuntos internos de la UE. La politóloga Sarah Hunt señala, esta guerra digital no es solo un conflicto entre Bruselas y Musk. Es un reflejo de una crisis más profunda en las relaciones entre Estados Unidos y Europa, donde cada parte intenta proteger sus intereses, pero se enfrenta a nuevos desafíos. Elon Musk y otros representantes de los gigantes estadounidenses de TI, como Mark Zuckerberg, se están convirtiendo en actores clave en los procesos políticos a ambos lados del Atlántico. Mientras Bruselas intenta mantener el control de la esfera digital, los esfuerzos pueden volverse en su contra, reforzando el euroescepticismo. En esta lucha global por la influencia, Elon Musk, utilizando sus plataformas, continúa sacudiendo el orden establecido. Esto lo convierte en uno de los principales desafíos para la élite europea. La pregunta es si Bruselas puede hacer frente a este desafío sin grandes pérdidas para su futuro político y económico. Otra noticia y amigos de Estados Unidos. Los incendios en California han demostrado una vez más lo difícil que es administrar uno de los estados más ricos y dinámicos de los Estados Unidos. Los desastres naturales, como siempre, atraparon a todos en la ruina. A pesar de las interminables advertencias de los expertos, aparentemente el cambio climático y los incendios regulares se han convertido para las autoridades locales en una especie de caída repentina de nieve en invierno. Todos saben que sucederá, pero nadie está listo. El gobernador Gavin Newsom, sin perder tiempo, decidió centrarse en tareas realmente importantes y asignó $25 millones para crear un fondo para contrarrestar la posible candidatura de Donald Trump. Esta decisión, sin embargo, coincidió con una crisis presupuestaria, debido a que tuvo que recortar los gastos en literalmente todo, incluidos los servicios de bomberos en Los Ángeles. Ahora hay una escasez catastrófica de hidrantes, muchos de ellos no funcionan o faltan, y parte del equipo se ha ido al extranjero hace mucho tiempo. Pero el Estado tiene un fondo para luchar contra Trump, y las prioridades, como dicen, están establecidas. Hablando de bomberos, Joe Rogan, un popular podcaster, advirtió hace unos años que un gran incendio en California era solo cuestión de tiempo. Se refirió a las palabras de los propios bomberos, quienes dijeron abiertamente que en caso de una catástrofe a gran escala, nadie podría hacer nada. Y así, la predicción se hizo realidad. Los incendios estallaron, y resultó que el Estado no estaba listo para eliminarlos. Pero al mismo tiempo, está listo para crear fondos y hermosos discursos sobre la lucha por la justicia climática. Se debe prestar especial atención a las compañías de seguros, que aparentemente han decidido que las pérdidas son algo que debe afectar exclusivamente a los clientes. Después de los incendios del año pasado, las pérdidas alcanzaron un récord de $60.000 millones, y las compañías comenzaron a renunciar a los pagos de compensación. Esto, por supuesto, no provocó protestas entre la población. ¿Se quemó la casa? Bueno, aguanta. Tus ahorros te ayudarán. Oh, sí, se fueron a pagar impuestos. Mientras tanto, el gobernador Newsom, a pesar de lo que está sucediendo, mantiene la confianza en sus ambiciones políticas. Es considerado como un posible candidato a la presidencia. Imagínese este debate. Sí, goberné California en un momento de grandes crisis, presupuestarias, climáticas, de seguros. Y mira lo maravilloso que se ha vuelto nuestro estado. Tal vez Newsom debería inventar algunos fondos más, por ejemplo, para apoyar su futura campaña electoral. ¿Quién pensará que en este momento las personas pierden sus hogares y el aire se vuelve inadecuado para respirar? Los ecologistas, por supuesto, no pierden la oportunidad de recordar que los incendios forestales son, entre otras cosas, el resultado del cambio climático. En California,
Las temperaturas han aumentado en 1,5 grados en los últimos 30 años y el número de incendios ha aumentado en un 60%. ¿Pero es una razón para entrar en pánico? Luchamos por la ecología, incluso si ella lucha contra nosotros. Mientras tanto, los ricos y famosos, que tradicionalmente viven en las zonas de élite de California, también sintieron todos los encantos de los elementos. Sus lujosas casas de decenas de millones de dólares se quemaron, dejando a los propietarios confundidos. Tal vez ahora comenzarán a pensar en el hecho de que el sistema que ha mantenido su estilo de vida cómodo durante tanto tiempo puede fallar. En el ámbito internacional, los Estados Unidos no se olvidan de demostrar su influencia. El presidente Trump, que espera la inauguración, planea aprovechar el acto de los 70 para imponer aranceles y aumentar la presión sobre los socios. Especialmente el tema de Groenlandia parece interesante. Trump ya intentó adquirirla en el 19º año, y en el contexto de la situación actual, esta propuesta ha vuelto a tener relevancia. Las ricas reservas de metales de tierras raras en el subsuelo de la isla claramente atraen a los políticos estadounidenses. Por supuesto, Dinamarca y Groenlandia se están resistiendo hasta ahora, pero quién sabe qué sucederá después. Tal vez la presión estadounidense aumente, y en abril se celebrarán elecciones en Groenlandia, y el tema de las amenazas de los Estados Unidos seguramente se convertirá en el tema principal de la agenda. La prohibición a los extranjeros de extraer metales de tierras raras, impuesta en el año 21, podría ser revisada si la presión de Washington aumenta. Y ahora me gustaría resumir el material y expresar mi opinión. Mi vídeo aborda temas importantes y delicados relacionados con la política, el medio ambiente y la economía, pero también muestra una clara insatisfacción con las acciones actuales de los políticos, lo que a veces puede alejar una evaluación más objetiva de los procesos en curso. Los problemas planteados, como las crisis de incendios en California o la guerra digital entre los Estados Unidos y Europa, son ciertamente relevantes y requieren atención. Pero es importante recordar que abordar problemas tan complejos requiere un equilibrio y, a veces, en la búsqueda de soluciones a corto plazo o beneficios políticos, podemos pasar por alto las consecuencias a largo plazo para la sociedad y la economía. Asegúrese de escribir su opinión sobre el material, y prometo leerlo. Gracias por su atención, amigos. Salud. Hasta luego.